tardes, señoras, señores. Bienvenidos al Instituto de Historia y Cultura Militar. Para nosotros es un honor y una alegría iniciar este seminario haciéndolo, o este congreso internacional haciéndolo aquí. Es una idea del equipo organizador. Otros años se ha hecho al revés, hemos clausurado, pero este año lo iniciamos aquí y nos parece muy interesante porque, hablando de historia militar, pues qué menos que hacerlo en el salón de actos de este instituto, que además, como todos saben, tiene una colección de reproducciones de banderas y estandartes que hemos llevado a lo largo de la historia y que han sido la guía de las unidades, de los reyes, de la Armada Española y, por último, de todos los españoles a partir de Isabel II, y que vamos a celebrar el próximo año 175 años, si no me equivoco, de la decisión de que fuera no solo de la Armada, Carlos III, sino de todos, Isabel II. Bienvenidos en nombre del Instituto, y agradecer fundamentalmente al profesor Torres que tuviera esa voluntad de dejarnos participar en esta primera jornada. Ya hemos tenido bastantes reuniones y preparatorios, pero yo creo que lo suyo es empezar cuanto antes. Yo ya he dicho que ya estamos en casa, esta es su casa, muchos de ustedes saben que es su casa, así que no tengo nada más que decir. Gracias por esta oportunidad y al ataque. Bueno, muchas gracias, General de la Fuente. Buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero expresar nuestro agradecimiento en nombre de Antonio José Rodríguez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y de Iván Valdez Bultnov, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el mío, al Instituto de Historia y Cultura Militar, por acogernos en esta magnífica sala de banderas. Sin lugar a dudas, es un marco incomparable para hablar de historia militar. Del mismo modo, queremos reconocer públicamente la forma tan entusiasta con la que ha respondido a nuestra invitación todos los ponentes, incluso entre ellos a Javier Beramendi, que está entre el público y que, además de ser un gran especialista y divulgador de la historia militar, se ha ofrecido amablemente a grabar este seminario para difundirlo vía digital en su famoso web de Histocast. Entonces, que sepan que están siendo grabados. Por supuesto, quiero extender el agradecimiento al resto de miembros de la Red Imperial Contractor State Group por seguir apoyando con sus investigaciones y amistad este proyecto, que por lo menos es muy ilusionante. Voy a hacer unas pocas reflexiones para centrar el tema, o el problema, si quieren, que nos ha reunido en este congreso, y enseguida voy a ir dando paso a los ponentes, a los que iré presentando y a los que les haré la misma pregunta. Desde el punto de vista de su área de trabajo, ¿cómo se podría mejorar la integración de la investigación en la difusión de la historia militar? Cada uno dispondrá de 10 minutos para responder. Después de una primera ronda de respuestas de todos los ponentes, haremos un descanso de unos 15 minutos. Hay una cafetería abajo, creo que es abajo, a vuestra disposición. Y tras el descanso tendremos un debate abierto en el que podrán participar de nuevo los ponentes y los asistentes del público que le apetezca o que quiera, ¿vale? Bueno, no descubro nada si afirmo que la historia militar no es una prioridad para los profesores universitarios españoles. Una revisión de los temas de investigación presentados en las 3 últimas reuniones de jóvenes investigadores de historia moderna, es decir, lo que podríamos considerar como el presente y, sobre todo, el futuro de la investigación en España, nos puede servir de indicador para tener una idea aproximada del interés que puede llegar a suscitar la historia militar entre los futuros profesores universitarios españoles. Según este indicador, la historia militar ocuparía el último puesto entre todos los temas. El último. Por pura curiosidad, la preferencia, el primer puesto, lo ocupa en estos momentos la historia de género. Es decir, lo que podríamos considerar como la cantera de los jóvenes investigadores y profesores universitarios españoles que están haciendo sus tesis y primeras investigaciones muestra un escaso interés por la historia militar.
Si nos vamos a los profesores más consolidados, a los actuales profesores universitarios, el panorama es aún más desolador si cabe. En este caso, utilizamos como indicador los títulos de las comunicaciones a las reuniones nacionales de la Fundación Española de Historia Moderna. De nuevo, se comprueba con extraordinaria claridad que la presencia de temas de historia militar es mínima. En este grupo de investigadores, además, hay algo igual de ilustrativo del lugar que ocupa la historia militar entre sus preferencias. Cuando encontramos expresamente temas militares, en la mayoría de ocasiones la historia militar no es el principal objetivo de los estudios. De todo lo que estamos viendo en ese tipo de trabajos, lo menos importante es la historia militar. En realidad es solo un medio para estudiar otros campos de estudio. Así, por ejemplo, los estudios de guerras concretas son sobre todo análisis de diplomacia o de política. Las investigaciones sobre suministros o producciones militares se abordan con el objetivo expreso de avanzar en los estudios sobre tecnología o formas de organización fabril. Muchos de los trabajos sobre milicia y fuerzas armadas buscan en realidad resolver problemas de historia social o sociología. O, por ejemplo, los estudios sobre gasto militar están abordados como un medio para estudiar la hacienda. Es decir, la historia militar tampoco es un campo preferente entre los actuales profesores universitarios españoles, y cuando se aborda, más bien se hace de forma colateral y casi siempre como un medio para avanzar en otras áreas y problemas historiográficos. Lo afirmado para la historia moderna, con algunos matices, lo podríamos encontrar también en la historia contemporánea. Este preocupante panorama general contrasta vivamente con el auténtico resurgimiento que la historia militar está teniendo en las dos últimas décadas en la historiografía internacional, especialmente en la anglosajona. La guerra y las fuerzas armadas se ha colocado en el centro de la interpretación de la sociedad de la Edad Moderna. Y se ha hecho porque se ha valorado más la comprensión de la realidad histórica en la que se desenvolvían aquellas sociedades que los problemas con los que los historiadores hemos querido interpretarlas. Para la actual historiografía, la realidad histórica de aquellos estados estaba marcada por el hecho histórico de que la guerra era la primera y principal función de los estados. Del mismo modo que las Fuerzas Armadas era un referente social primordial e imprescindible. Intentar comprender a aquellas sociedades sin esta realidad histórica es como intentar explicar la sociedad actual y suprimir de la explicación al estado del bienestar. Estaremos de acuerdo en que si quitamos sus funciones en sanidad, educación, pensiones o desempleo, sería imposible comprender cómo es nuestra sociedad actual. Pues con esta aplastante lógica y con el expreso objetivo de reivindicar la realidad histórica, la historiografía actual anglosajona está colocando la guerra y las fuerzas armadas en el centro de las narrativas sobre historia moderna, y por esta vía se está revalorizando el estudio de la historia militar. Pero lo que podría ser un simple desfase de modas historiográficas que más pronto o más tarde terminaría llegando al mundo universitario español, en realidad es mucho más grave. Al menos si tenemos en cuenta que paralelamente vivimos actualmente en España una auténtica demanda de historia militar. La sociedad española demanda y reclama historia militar en una proporción muy superior a la que se podría encontrar en cualquier otro campo o área de la historia. Una simple ojeada a los mercados de difusión histórica muestra el predominio aplastante de la historia militar. Así asistimos en los catálogos a una incesante multiplicación de títulos de novelas históricas en las que abunda la temática bélica. Los atlas de batallas y armamentos empiezan a ocupar un puesto fijo en las estanterías de las librerías más importantes. Las editoriales generalistas están abriendo series sobre batallas, soldados y armamentos, y no paran de salir revistas de historia en las que el componente militar es la columna vertebral. Y éxitos editoriales especializadas como Despertaferro, que tenemos aquí, son ejemplares. En plena crisis, la editorial Despertaferro no solo demostró que la historia militar era viable en plena crisis, sino que lo hizo tendiendo puentes hacia la investigación de calidad. Les recomiendo que vean la página web. En la página web donde aparece el mapa de qué universidades, de qué investigadores y universidades están colaborando en la revista. Haría las delicias de la NECA. Bueno, es un chiste interno académico, pero bueno. Del mismo modo, la historia militar también ha entrado y está literalmente arrasando en los medios digitales. Es la única área de la historia que está arrasando.
Es imposible encontrar en otras áreas de historia plataformas digitales y foros que tengan la vitalidad y el número de visitas que tienen webs como el Grupo de Estudios de Historia Militar, el Foro del Gran Capitán o la Historia Naval Todo a Babor. En estos sitios se puede uno encontrar hilos que suscitan miles de comentarios y réplicas. En algunos casos se llega a contar más de 30.000 entradas para un mismo. Incluso la historia militar ha conseguido hacerse un hueco en el actual mundo de los podcasts. El fenómeno de Histocast es realmente sobresaliente y les animo a comprobar la seriedad y profesionalidad con la que pueden estar tratando temas durante 2 y 3 horas y por el puro placer de difundir la historia militar. Ejemplar. Es decir, novelas, atlas, editoriales, revistas, foros, podcasts sostienen una impresionante demanda actual de la sociedad española de historia militar. Por enlazar con la idea inicial de las preferencias actuales de los jóvenes investigadores y profesores universitarios españoles, no creo sinceramente que el tema más investigado por la Universidad Española en la historia moderna, la historia de género, pueda llegar a suscitar un interés y una movilización de medios de difusión tan importante como la que estamos viviendo alrededor de la historia militar. En definitiva, nos encontramos ante una clara separación de intereses, incluso me atrevería, y esto es cosa mía, a decir abiertamente de una disfunción. Es solo mi opinión, insisto, pero no parece justo que la sociedad española nos financie con sus impuestos nuestras investigaciones y que nosotros no atendamos de alguna manera esta demanda. De verdad que es hasta moralmente inaceptable que sigamos dando la espalda a esa realidad. Luego no nos podemos quejar si una editorial quiere incluir libros de historia militar en sus novedades y se ve obligada a acudir a traducciones de obras extranjeras. Esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Los investigadores y profesores universitarios españoles deberíamos al menos tener presente esta realidad y el que más allá de impactos académicos siempre muy discutibles, deberíamos considerar el verdadero impacto social de nuestras investigaciones. Estamos convencidos de que una manera de empezar a concienciarnos de esta necesidad es juntarnos y hablar abiertamente de este problema. Y por eso este primer congreso quiere reunir a algunos de los que ya han avanzado seriamente en este camino. Compartir esta experiencia puede ser un pequeño paso, sin duda, pero sin duda también hay que empezar. La sociedad española merece que la Universidad Española le ofrezca la mejor historia militar que la investigación universitaria pueda hacer. Y sin más, comenzamos el debate. Mi flanco derecho tiene la palabra el profesor Francisco Andújar Castillo, catedrático de Universidad de Almería. Es uno de los historiadores que más ha contribuido a renovar la historia militar de la Edad Moderna. Sus investigaciones sobre la milicia y oficiales del siglo XVIII han sido sinceramente ejemplares. También ha participado en trabajos de divulgación como su trabajo pionero sobre ejércitos y militares en la Europa moderna. Los numerosos proyectos de investigación dirigidos y su paso por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva española le permite tener una visión bastante exacta de la situación de la historia militar en el mundo académico español. Por lo tanto, de ahí el título de su colaboración, La renovación de la historia militar como disciplina en la Universidad Española. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por acogernos, General de la Fuente. Gracias a Rafael Torres y a los organizadores del Congreso por la invitación a participar en esta mesa redonda. Bueno, la verdad es que a mí se me han pedido dos cosas. Se me ha pedido que hable sobre la historia militar en la universidad y también se me ha pedido que proponga ideas para mejorar la presencia de la historia militar en la sociedad y en la universidad, es decir, y sobre todo la difusión. Así que en los 10 minutos que me han concedido voy a intentar tratar de ser lo más breve posible para tratar de exponerlo. Bien, yo creo que parte de mi intervención, en cierto modo, lo ha pisado la exposición del profesor Rafael Torres, porque ha descrito de forma magistral la situación de la historia militar, aunque yo tengo algunas discrepancias respecto a lo que ha dicho. Algunas discrepancias, y esto es bueno, creo que ver otros puntos de vista. Yo he sido durante 4 años responsable en el Ministerio, los 4 últimos años responsable en el Ministerio de Evaluación de Investigación en Historia Moderna, del área de Historia Moderna para todo el país. Y bueno, efectivamente lleva razón, hay un boom
de la historia, yo no diría de género solo, sino historia cultural en general, es la moda, pero lo mismo que es cierto eso, es cierto que también hay grupos muy activos de investigación que están muy interesados por la historia militar. Grupos bastante activos. Uno lo lidera el propio Rafael Torres, Antonio José Rodríguez Hernández lidera otro, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, se está en una situación yo creo que media, pero no tan crítica como se ha descrito. El problema sí que es cierto, es que, y este es un fenómeno más generalizado, es que lo que domina en toda Europa ahora mismo, y por lo menos en el ámbito de la historia moderna, es la historia cultural en sentido genérico, en la cual englobo pues incluso la historia de género, ¿no? Bien, se ha descrito de forma magistral por qué tuvo un auge la historia militar en España, pero también quiero recordar que como siempre vamos un poco a remolque de los extranjeros, quisiera recordar que nosotros, los historiadores que estábamos en la universidad, empezamos a hacer historia militar a raíz de una serie de obras pioneras de historiadores extranjeros, que decir los nombres creo que todo el mundo los conoce. Geoffrey Parker, Irving Anthony Thompson, estoy hablando de René Quatrefages, una persona que estuvo muy vinculada a la actual Instituto de Historia y Cultura Militar, de un alemán muy poco conocido, pero que hizo una tesis magistral publicada en alemán, se llama El Wege, pero que es muy poco conocido, pero que me parece digno de ser reseñado. Y cuando todos estos historiadores extranjeros empezaron a preocuparse por la historia militar desde diferentes ángulos, desde ángulos institucionales, desde ángulos económicos, me refiero por ejemplo a Thompson, pues a raíz de ahí otra serie de historiadores españoles, y creo que no hace falta que dé la larga lista solo con 2 o 3 nombres y sus escuelas, creo que es suficiente señalarlo. Hablo de Luis Ribot, de Enrique Martínez Ruiz, de Enrique Jiménez en Alicante, etcétera, etcétera. Pues iniciaron una segunda generación, luego una tercera detrás en la que quizás me puedo situar por cuestiones cronológicas de edad y algunos otros más, ¿no? Y creo que hoy en día hay una activa 4ª generación de historiadores, pero sobre todo lo que hay, y es que cada vez que voy a un congreso de historia militar, siempre al final se me acerca alguien diciendo yo quiero hacer una tesis doctoral, yo quiero investigar historia militar. Es decir, siempre que he estado en uno, siempre ha habido gente que, sobre todo jóvenes, que hay avidez por estudiar la historia militar. Es verdad que el enfoque es un enfoque más plural que el que podíamos pensar que podía existir hace 30 años. Es un enfoque en que la historia militar es una historia que se engloba dentro de un contexto mucho más amplio. Es historia económica, es historia social, es historia política, es historia, incluso historia de la batalla. Hay que recordar que hay una línea de investigación en el mundo anglosajón que es la historia de las batallas, ¿no? Como objeto historiográfico, ¿no? La batalla. Es decir, que hay una enorme avidez. Otra cosa es las dificultades que se encuentran los jóvenes, y voy a hablar fundamentalmente de jóvenes, para abordar la historia militar. En cualquier caso, a nosotros se nos ha acusado, y con razón, de que hacíamos muchas investigaciones pero transferíamos poco conocimiento a la sociedad, cuando es una obligación nuestra transferir conocimiento a la sociedad. Pero había un problema, y es que el ministerio que nos controlaba la investigación nos lo prohíbe. Es decir, nos lo prohíbe en el sentido de que no se pueden, incluso las actas de un congreso, no las podemos acreditar como mérito docente porque está prohibido. Porque si lo acreditamos nos suspenden. Este es el funcionamiento del sistema. Con lo cual, fíjense la contradicción en la que nos movemos. Yo tengo un libro que le ha citado el profesor Rafael Torres, Ejército y Militar en la Europa Moderna, que jamás lo he podido alegar como mérito. Y está publicado por una editorial que es Síntesis, que es una editorial creo que correcta, pues nunca lo he podido acreditar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos movemos en la universidad en esa contradicción existente entre que tenemos que trabajar para la academia, comillas, pero no podemos trabajar para la sociedad porque ese trabajo es vano, es un esfuerzo vano. Y entonces nos movemos en esa dinámica. Y eso es lo que ha hecho, creo, que es lo que explica que haya un cierto retraimiento, que ha explicado muy bien el profesor Rafael Torres, en los últimos años desde la universidad. Porque es uno de los factores, a mi juicio, que están influyendo bastante para que se produzca esa pérdida de importancia, ¿no? Dicho esto, y voy concluyendo porque me he pasado ya de 5 minutos y voy concluyendo, yo creo que se pueden hacer una serie de propuestas para mejorar la situación. Puesto que insisto que hay muchos jóvenes
ávidos de escribir historia militar. Yo el viernes pasado estaba sentado en Alicante en un tribunal de una tesis doctoral sobre reclutamiento en el Reino de Valencia. Es decir, hay ganas de hacer cosas, hay trabajos de investigación que se están haciendo y hay potencial. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es, de alguna manera, y ya enlazo con la segunda idea que me proponía el profesor Rafael Torres, que es cómo se puede mejorar. Yo creo que hay que fomentar la investigación de base. Fomentar la investigación de base es fomentar la investigación yendo directamente a las fuentes originales, a los archivos. Para salirse de una cierta línea en la que hay una tendencia a trabajar sobre lo ya publicado y reinventarlo y reescribirlo. Yo creo que los grandes depósitos documentales de este país, que son magníficos, tienen cientos de temas por explorar y por explotar. Y en ese sentido, yo creo que hay que ir a la investigación de base. Para eso creo que hay que fomentar, pues ayudar a los jóvenes investigadores. No hay becas específicas para hacer tesis doctorales de historia militar y creo que sería una magnífica solución el que se fuese por ese camino. Creo que también haría falta una revista, y hoy es muy fácil, digamos, que sacarla por medios digitales, especializada en, aparte de la revista Historia Militar, que ya cumple su función, aparte de la gran función que, como se ha dicho aquí, cumple la revista Despertaferro y que tiene un enorme calado en la sociedad, pues creo que una revista especializada que fuera un elemento de difusión de esa historia, igual que hay revistas de historia de la mujer, pues tendría que haber revistas en el ámbito universitario. No hay en el ámbito universitario ninguna revista de historia militar. Y creo que eso es factible, es poco costoso y me consta que aquí hay gente que podría liderar ese proyecto. Y fundamentalmente creo que habría que facilitar la investigación en los archivos militares. Verán, nosotros tenemos bastantes dificultades en los archivos estatales públicos. Las fotocopias son caras, son costosas, hay que desplazarse, etcétera, etcétera. Y además no siempre nos dan facilidades. Yo creo que en los archivos, al menos militares, debería de facilitarse la investigación. ¿Cómo? Pues facilitando las reproducciones. Hoy en día hay medios, las cámaras fotográficas nos permiten llevar la documentación en el mismo momento. Hay archivos, en Madrid hay uno que lo ha facilitado y que está siendo un auténtico pozo de información, el archivo de protocolos notariales de Madrid, que no cuesta nada dejar digitalizar. Unos horarios más amplios que permitieran a los investigadores participar, unos catálogos en condiciones y sobre todo pues facilitar el acceso a esas fuentes documentales primarias. Yo estoy pensando, y lo hablaba hace unos minutos con Germán Segura, lo hablaba, en el Archivo General Militar de Segovia hay un pozo documental sin explorar ni un solo legajo, impresionante, pero que tiene dificultades de consulta. Yo creo que facilitar la consulta en los archivos, ya que en los estatales, insisto, tenemos dificultades económicas y de costes y de todo tipo y de horarios, pues creo que desde el propio Ministerio de Defensa, si facilitara las consultas a los jóvenes y a los no jóvenes, a todo el mundo, en esos archivos, creo que podría ser un camino para avanzar y para que la historia militar progresara. Son algunas ideas dentro de un batiburrillo en el que concluyo que creo que el éxito de la historia militar lo ejemplifica que este año en la Universidad Complutense de Madrid, por vez primera, se ha planteado un máster de historia militar y en primera convocatoria creo que hay 20 y tantos alumnos inscritos, si no me equivoco. No lo sé exactamente, pero bueno, me invitaron a participar en el máster y me mandaban hace poco la referencia, 20 y tantos alumnos. Yo creo que ningún máster de historia de España moderna, por ejemplo, y hablo creo con conocimiento de causa porque en alguno he participado, tiene ese número de alumnos. Con lo cual, creo que el éxito de la historia militar está garantizado. Solamente hace falta facilitar la tarea, sobre todo a los jóvenes, porque los que ya peinamos canas lo tenemos un poco más complicado. Así que esa es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos sin más. Luego recuerdo que haremos un corte y luego habrá un debate donde podrán volver a intervenir, matizar cualquier cosa o, si quieren, los asistentes. Bueno, seguimos, ya casi voy a ir derecha e izquierda por aquello del equilibrio. El profesor Iván Valdez, profesor
profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, como ya he dicho. Su principal campo de investigación, la historia naval española y americana en la Edad Moderna. Su libro, Poder Naval y Modernización del Estado, sigue siendo a día de hoy el estudio más completo sobre construcción naval española e implicaciones políticas. Se puede leer en términos de política, en términos de sociedad, en términos de articulación de un Estado. La multitud de lenguas que maneja, ruso por la madre, inglés por la tesis que hizo en Londres, francés por su esposa, pues le han ayudado a que sus investigaciones tengan un muy perfil internacional. En la actualidad dirige un equipo de investigación y varias tesis y trabajos sobre historia naval española y americana y filipina, que le permiten abordar con gran conocimiento el tema que nos propone para responder a la pregunta, y es la difusión de la historia militar en el ámbito americano. Tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al general de la Fuente, al Instituto de Historia y Cultura Militar, a los colegas de la Red Imperial Contractor State Group y, por supuesto, a todos los presentes. Mi tarea aquí es un tanto compleja, porque debo abordar no solo el ámbito americano en general, lo cual es un reto quizás desmedido de principio, y también la perspectiva naval y militar. Es demasiado amplio para el tiempo que tenemos aquí, y entonces me permitiré hacer una serie de generalizaciones y de simplificaciones que, por supuesto, encierran peligros a todo paso. Entonces me disculpo de antemano por esta simplificación. Naturalmente, en el debate podemos profundizar en cualquiera de estos temas o en cualquiera de las perspectivas nacionales que interesen al público, y simplemente quiero precisar que discutiré primero que nada el estado general de la historia naval en Hispanoamérica para pasar en el debate al de la historia militar. Esto se debe a que las principales dificultades metodológicas, conceptuales y temáticas se encuentran, de hecho, en el área de la historia naval. En cierto sentido, la historia militar está mucho más avanzada en Hispanoamérica, entonces me permito empezar con ese sector, y en el debate desarrollaré un poco más la historia militar. Me refiero en términos generales a la producción historiográfica de México, Perú, Chile, Argentina, en menor medida Uruguay, Colombia, que presentan una serie de características comunes y de problemas metodológicos muy semejantes también, que creo que es lo que hay que abordar para ofrecer alguna perspectiva de mejoría para la historiografía naval. La primera semejanza es el predominio de una producción bibliográfica desarrollada por las instituciones navales. Otro tanto pasa con las instituciones militares también, que desde los años 30 han producido historias, muchos volúmenes muy vastas, de sus respectivos ámbitos nacionales, y usualmente se encuentran ligadas a las cátedras para la educación de oficiales de la Armada, como el CESNAV en México, la Escuela Superior de Guerra Naval del Perú, la Escuela Naval Militar en Argentina, etcétera, etcétera. Y suele tratarse de historias de corte institucional, muy vastas, muy detalladas, de contenido político, administrativo, y en una menor medida de narrativa operacional. Se describen las operaciones navales, los combates con cierto detalle. Y un rasgo muy importante, y que es ciertamente común a todos, es que el periodo que se trata con mayor énfasis es naturalmente el posterior a las independencias. Se trata en una gran medida de historias de las marinas independientes, lo cual por sí representa un problema metodológico serio en relación en cómo se asume metodológicamente el legado imperial en el caso de cada una de las marinas, el cual desde mi punto de vista es extremadamente importante. Así tenemos en México el caso de las obras de Cárdenas de la Peña, Juan de Dios Bonilla, más recientemente de Marciano Valdés, estas grandes narrativas de la Armada Mexicana. En el Perú, la obra coordinada por Guillermo Lohmann, Villena, Valdizán Gamio. En el caso de Chile, Horacio Vivo Valdivieso. En el caso de Argentina, la obra en 10 volúmenes coordinada por Lauro Di Stefani, y un largo etcétera. Estas son como las obras monumentales de las marinas de guerra hispanoamericanas. Y como señalo, la perspectiva nacional
debo decir nacionalista, es dominante, lo cual genera un importante problema con el legado administrativo, cultural, tecnológico de las marinas imperiales, de la Marina Imperial, que es extremadamente importante en muchos casos. Las ordenanzas de las marinas, por ejemplo, en el caso de México, están directamente derivadas de las ordenanzas borbónicas. Esto es extremadamente importante. Y el corte nacional generado con las independencias impide estudiar apropiadamente la continuidad entre ambos sistemas. Es decir, que existe una falta seria de asimilación del importante legado imperial en las marinas independientes. Claramente esto genera una importante dificultad de integrar la historia naval en una historia general de la América española, y también hace difícil abordar metodologías de larga duración. Se trata de una especie de problema de fragmentación metodológica que no está plenamente asumido. Y un ejemplo de esto, el ejemplo quizás más valiente, es por ejemplo la obra de Paul Scheiner, un historiador estadounidense que publicó en la Academia Naval de Estados Unidos esta obra, Iberoamérica, una historia naval, que es quizás el único ejemplo global de hacer una historia naval general de todos los países de Hispanoamérica. Se trata de un ejemplo valiente, ciertamente, pero que reproduce precisamente todos estos problemas. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que es urgente superar, y que solo pueden ser superados, desde mi punto de vista, por medio de la integración internacional y por parte de la aceptación positiva del legado hispanoamericano imperial. Es un punto que me parece realmente muy, muy importante. La segunda semejanza entre las historiografías de todas estas marinas, también una semejanza problemática, es que esta producción se encuentra vinculada con la docencia de los órganos culturales o de las instituciones de educación superior de las armadas. Y en este sentido guardan una muy estrecha relación académica con la Academia Naval de Estados Unidos en Anápolis, en los Estados Unidos, en la cual la metodología histórica del navalismo mahaniano, inspirado directamente en la obra del historiador y estratega estadounidense Alfred Thayer Mahan, tiene un papel todavía preponderante hasta el día de hoy. Es verdaderamente una metodología omnipresente en la producción estadounidense, pese a la obra de las luminarias de la historia naval de los Estados Unidos, como John Hattendorf, más recientemente John Sumida. Son estos autores que han señalado la necesidad de superar a Mahan desde hace más de 20 años, y que han producido una extraordinaria riqueza metodológica, pero aún así se encuentra una contracorriente de un navalismo mahaniano siempre presente en la docencia. Y el principal problema con la omnipresencia de Mahan es que se trata de una doctrina estratégica desarrollada a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que ha trascendido sus límites para convertirse en un método de análisis histórico. Y el problema con esto es que enfoca las líneas de análisis, por ejemplo, en el poder naval del Estado, en la concentración de fuerza decisiva en puntos críticos de la estructura marítima del adversario, un largo legado rominiano. Y este énfasis doctrinal deja fuera, en un sentido llanamente negativo, formas, por ejemplo, descentralizadas de ejercer el poder naval, formas alternativas de la guerra en el mar, como por ejemplo la guerra de Corso. La lectura mahaniana sobre la importancia de la guerra de Corso es decididamente negativa. El verdadero tema de investigación debe ser las marinas estatales y la concentración de fuerza en puntos decisivos, no la descentralización, no la participación empresarial y un largo etcétera. La visión negativa sobre la guerra de Corso es problemática para las marinas nacionales hispanoamericanas, porque muchas de ellas tienen su origen precisamente en las guerras de independencia, en las flotas corsarias que encontraban apoyo en los Estados Unidos y que apoyaban a sus gobiernos revolucionarios pues, de una manera muy activa y en algunos casos de importancia verdaderamente estratégica. En el caso de México esto es muy notable. México tuvo importantes fuerzas corsarias. El primer organismo gubernamental que llevó el nombre de República de México se encontraba en la base corsaria de Galveston, en la costa de Texas. Y esta importante manifestación del poder naval
realmente no se ha estudiado ni integrado en la historia de la Marina Nacional. Existen excepciones académicas muy loables, por ejemplo, la obra de la doctora Johanna von Grafenstein, miembro de este grupo, o de Oscar Cruz Barney, que han tratado de integrar esta perspectiva en la historia marítima y naval de México, pero todavía, en general, a contracorriente y en minoría. Esto es particularmente notable, insisto, en el caso de México, en menor medida en el caso de Perú, porque Perú era realista, no tiene estos conflictos con esta forma de ejercer el poder naval. Y en contraste, las marinas de Chile, de Argentina y de Uruguay sí tienen importantes estudios dedicados al corso, porque la guerra de corso se encontraba en el origen mismo de sus movimientos independentistas. Así tenemos la obra de Carlos López Urrutia, de Pablo Arguindegui o Arguindegui en Argentina, de Veraza, de Duarte French para Colombia y etc. Todos estos elementos, estas dificultades comunes enfrentadas por la historiografía naval hispanoamericana, digamos, de corte institucional, converge en reforzar el problema de la desvinculación con el mundo académico y ciertamente con el público general. La historia de los usos del mar en las universidades en Hispanoamérica usualmente está ligado a la historia del comercio, o a la arquitectura, a la arqueología subacuática, o a muchos subtemas que no aparecen integrados en una lectura naval estructural y general. Muchas veces ni siquiera se asumen como aspectos de la historia naval. Y esto es un problema metodológico real en las universidades. Hay muy pocos cursos de historia naval y pocos cursos de historia naval, de historia militar especializada, a lo cual iré en las siguientes oportunidades que tengamos de discutir aquí. Todo esto conduce a un aislamiento notable de los grandes debates teóricos que han transformado la historia militar y la historia naval en la segunda mitad del siglo XX, la teoría de la revolución militar, en el caso naval, su variante marítima, la discusión acerca de la importancia de los sistemas militares en la formación del Estado moderno, la importancia de las élites empresariales para el sostenimiento de los sistemas militares, la globalización guiada por el desarrollo de los sistemas militares, un largo etcétera. Todo esto se encuentra en estado, digamos, fragmentario y de aislamiento temático en las universidades, y ciertamente separada por una larga brecha de la historia militar institucional que acabo de describir, de la historia naval institucional que describí hace un momento. Existen revistas especializadas en el caso de casi todas las marinas nacionales, aunque muchas de ellas recogen la obra de autores no especializados. Hay excepciones muy loables, como por ejemplo la revista Derroteros del Mar del Sur, que se produjo durante más de 20 años gracias a la obra del capitán Ortiz Sotelo, gracias a su esfuerzo ciertamente incansable, pero que no han todavía logrado salvar esta gran brecha entre la producción institucional, la producción propiamente académica y la difusión para el público general. Entonces debo decir que quise empezar con la historia naval porque los problemas más dramáticos de la historiografía se encuentran aquí. Ahora que podamos hablar de la historia militar, veremos cómo se encuentra mucho más integrada al mundo universitario y ciertamente se encuentra también mucho más cercana a los órganos de difusión cultural. Bueno, creo que puedo dejar aquí mi intervención. Perfecto, muy bien. Sí, por ajustarnos también con el tiempo un poquito. Entonces, tiene la palabra ahora Enrique García Hernán, es profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es uno de los profesores universitarios españoles que más ha hecho por elevar el nivel de investigación y al mismo tiempo difundir la historia militar. Miembro de la Comisión Española de Historia Militar y de la Real Academia de la Historia, ha impulsado varios proyectos de gran relevancia como la Historia Militar de España o sus voluminosos e imprescindibles Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica, del que acaba de salir el último. Nos va a hablar desde el punto de vista de uno de los principales centros de docencia e investigación militar español, el Centro Superior de Estudios de la Defensa, papel del CSD en la difusión de la historia militar. Tiene la palabra. Muchas gracias, en general, Gracias. por la acogida y la posibilidad de tener aquí la inauguración, que ciertamente da un cariz más importante, me parece a mí, para centrar bien el tema y como reconocimiento. Muchas gracias también a los organizadores, a Rafael, Antonio, Iván, y también a todos ustedes y a mis compañeros
para presentar aquí brevemente en estos escasos minutos el papel del CSD. Yo en concreto me voy a referir a la Comisión Española de Historia Militar, porque ahí está el CSD acoge, o mejor dicho, la comisión está centrada, incardinada, englobada en el CSD. Voy a remitirme va a ser una especie de radiografía, una presentación muy somera, esquelética, del origen y dónde está esto, para un poquito para hacer luego una breve reflexión sobre el presente y posibilidades de futuro. Una vez terminada la Guerra Civil, por una orden de 3 de noviembre del 39, se reorganiza el servicio histórico militar. Y tiene una serie de objetivos, esta orden, que es, por supuesto, recuperar la historia de la Guerra de Marruecos y crear una historia militar de la Guerra Civil. Para eso se dispone que se cree, se ordene y se constituya un archivo militar de la Guerra Civil. Pero tienen también otros aspectos de carácter secundario. Y este servicio histórico-militar, dirigido por un coronel, tenía también la inspección de los demás archivos históricos militares. También la de continuar la historia de las guerras de Marruecos y, lo más importante, el objetivo dentro del aspecto secundario de esta orden era la creación de una historia militar de España. Este es el propósito de esta reorganización del servicio histórico-militar y esta historia militar de España se debía realizar en colaboración del recientemente creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es heredero de la Junta de Ampliación de Estudios, como se sabe. Por lo tanto, el Servicio Histórico Militar y el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenían que crear esa historia militar de España. Bueno, nada se dice de los aspectos internacionales, ni tampoco de enseñanza. Más bien estaba vinculado más bien la orden a temas de heurísticos, ¿no? de interpretación de las fuentes, bueno, de acopio y identificación, y sobre todo de crear una historia militar más de tipo de uso interno. Básicamente era para explicar cómo fue la Guerra de Liberación y para continuar en esta línea, ¿no? de difusión de la cultura militar por medio de una historia de tipo historia de batalla, ¿no? Bien, ciertamente el Servicio Histórico Militar, no me voy a centrar en él, pero asume este papel que tiene también una plasmación en una reforma que se establece en 1980. En el INTE, lo que ha ocurrido ha sido que España ha tenido una presencia internacional también buscada desde precisamente por Franco, ¿no? Y en 1950 dirige por primera vez la Revista Internacional de Historia Militar. La Revista Internacional de Historia Militar la asume lo que se acaba de crear dentro del Servicio de Historia Militar, una especie de comisión de historia militar que dirige por primera vez este volumen de la Comisión Internacional de Historia Militar lo edita España. Lo edita el Servicio Histórico Militar y es un volumen muy importante porque presenta al mundo en los fondos documentales para la edad moderna de la historia militar de España. Después vuelve a asumir otro reto importante, que es otro volumen de la Comisión Internacional de Historia Militar en 1983. ¿Qué ha ocurrido en 1950? Es el Gran Congreso de Ciencias Históricas, donde se presenta por primera vez que la Comisión Española de Historia iba a tener una representación también en su sección de Historia Militar. Entonces, en este Congreso Internacional de 1950, por primera vez, digamos que nos abrimos un poco a Europa, al mundo, y también, no solamente desde unos aspectos digamos, sociales o culturales, sino también militares. Ahí tuvo mucha importancia el director de la Academia de la Historia, que entonces era, que le faltaban unos años para morir, el duque de Alba. Bien, en 1980 se da un impulso muy importante a
a la Comisión de Historia Militar y se hace hay una orden que se refunde, se recrea. Tengo aquí la orden y se observa que realmente no sabían lo que querían. Es un desconcierto, no. Solo basta con decir uno de los primeros puntos, ¿no? Crear un banco de datos, un banco de datos totalmente mecanizado sobre temas históricos. Una cosa tan genérica. Parece como un brindis al sol, ¿no? Pero en esto que no tiene, en fin, hoy lo vemos como si no sabían por dónde iban, vemos que sí que tiene un aspecto importante, que es que la comisión debía hacerse cargo de los compromisos internacionales, o sea, tener una representación en los congresos de historia militar internacionales que se celebraban cada 5 años. Hay una cosa importante que es difundir a nivel militar las publicaciones, y otra que era divulgar en los centros de enseñanza militar a todos los niveles los conocimientos que se juzguen necesarios. Como se ve, es todo muy genérico, impreciso. Y por último, organizar ciclos de conferencias y coloquios. No se proponen objetivos concretos, sino todo es muy genérico. Esta reorganización del 80 no tiene éxito, no funciona bien, ¿no? Pero sí que es importante porque en 1983 asume la comisión la representación internacional y publica un volumen dentro de la colección de la Comisión Internacional de Historia Militar, lo publica España. Este segundo volumen también es importante, muy poco conocido, donde tienen importancia las contribuciones de militares españoles que se dan a conocer en el mundo científico también, y empiezan a tener ya más presencia los institutos históricos, ¿no? del Ministerio. Bien, en 1990 en el 91 hay una orden ministerial donde ya sí que es la última, donde queda bien definida qué es la Comisión Española de Historia Militar, cuáles son sus objetivos y vinculación con el Ministerio de Defensa, y vemos que efectivamente que está ya más claro qué es lo que se quiere, ¿no? Y entonces, el primer objetivo de la comisión es promover, impulsar y desarrollar actividades relacionadas con la historia militar que afecten, esto es muy importante, a más de un ejército o a la Guardia Civil. Cooperar con los centros y organismos nacionales e internacionales de su especialidad, coordinando las actividades de los pertenecientes a las Fuerzas Armadas cuando se precise su acción conjunta. Siempre pues, más de un ejército, ¿no? Y por último, ejercer la representación de España en los organismos internacionales de historia, que esto ya se venía haciendo, que era acudir a los compromisos internacionales de los congresos internacionales de historia militar. Desde el 91 en adelante ha ido teniendo cada vez más proyección la Comisión Española de Historia Militar, teniendo efectivamente más presencia en nuestro propio territorio. Y en el 2005 organizó la comisión el primer congreso internacional en España de historia militar. Que fue un gran evento, una participación de más de 50 países, en fin, la verdad es que es actas público también el ministerio. Y se asume también el compromiso de originario desde 1939 de publicar la Comisión Española de Historia Militar la historia militar de España. Y la historia militar de España, que ha sido publicada ya, se acaba de terminar precisamente, que a lo mejor ya mi compañera de comisión, Elena, hablará, me parece. Por lo tanto, ese objetivo, uno de los objetivos originarios del Servicio Histórico Militar, estaba alcanzado. ¿Qué pretende la comisión? Que tiene un representante de cada uno de los ejércitos y de la Guardia Civil, y aparte, pues, vocales, estos son vocales natos, y luego hay otros vocales que son electivos, que pueden ser civiles o militares, y tienen como, ya digo, difundir la historia militar. En fin, el papel que yo he intentado hacer y que procuro también hacer ahí es precisamente la colaboración con centros de investigación y con universidades, la colaboración y también la difusión por medio de la revista que ha creado la comisión, que es Revista de Historia Militar. Una revista de historia militar que publica las contribuciones de nuestros propios compañeros que van a los congresos internacionales de historia militar, y por otra parte
desde hace unos años venimos recogiendo importantes recensiones de historia militar que se publican tanto en inglés en la Revista Internacional de Bibliografía de Historia Militar y también en castellano, también en esta revista de Historia Militar, recensiones. Estamos hablando de cantidades importantes, o sea, no son 2, 3, 4, estamos hablando de 10, 15, 20 recensiones al año. Bien, esto es muy brevemente lo que puedo decir de cara al pasado, al presente y de cara al futuro. Sí que me parece, comparto más la opinión de Francisco Andújar, de que efectivamente creo que hay más interés de lo que parece, ¿no? Lo que ocurre es que quizá los momentos no son buenos, no tanto por la cuestión de que no es políticamente correcto, cuanto las dificultades que supone la investigación y las ayudas, ¿no? Nosotros mismos nos vemos con dificultades para poder llevar a compañeros nuestros de universidad o alumnos, doctorandos, a estos compromisos internacionales. Yo estoy en el comité, precisamente el Comité Internacional de Educación o de Formación en Historia Militar, y vemos que hay ciertas ayudas, pero no es fácil enviar personas allí que puedan presentar allí sus proyectos o sus inquietudes. Me parece a mí que de cara al futuro la comisión y en colaboración con centros de investigación, con universidades, pues no solo tiene estos objetivos como se ha hecho, por ejemplo, con la gran base de datos de oficiales del Ejército que hemos publicado nosotros, la historia militar de España, sino que también creo que es un papel importante de educación, de formación y relacionado con las Fuerzas Armadas. En el sentido de que me ha parecido observar una desvinculación, están como desilvanados, no está bien, chirría un poco, quizá por la propia historia de España, ¿no? El hecho de que los oficiales, los que se forman en el ejército, no tengan una formación, por decirlo así, universitaria, entonces son como el patito feo, ¿no? Yo me encuentro con otros compañeros de otras comisiones internacionales de otros países, sobre todo de Estados Unidos o de Inglaterra, pues que allí pues es un nivel universitario ciertamente y tienen un reconocimiento, incluso pues si no continúan en el servicio militar, pues tienen posibilidades en el servicio civil, ¿no? Bueno, en fin, no se trata de hacer grandes problemas de lo que no se puede solucionar, pero sí hacer ver que esta relación entre historiadores militares no profesionales en el campo de la universidad y de los historiadores civiles que están relacionados con fuentes y con el mundo militar, tiene que haber una mayor permeabilidad y penetración y coordinación y entendimiento, ¿no? Esto me parece que es una cosa en la que hay que insistir y que creo que también el Ministerio podría hacer. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tiene la palabra ahora el profesor Davide Maffi, es profesor de la Universidad de Pavía, Italia, es especialista en el ejército de los Austrias en Italia. Su libro La Cittadella in Armi es un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece la historia militar para, desde ella, comprender el conjunto de la sociedad y sus relaciones de poder. Sus frecuentes contactos con la sociedad y la Universidad Española, y sin olvidar su buen humor, le ha llevado a ser nombrado correspondiente de la Real Academia Española. Su colaboración se titula La historia militar en el ámbito universitario europeo. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, mi general, por la invitación. Es siempre un placer estar aquí en esta casa. Muchísimas gracias al organizador. Muchísimas gracias por el público, porque siempre cuando hablas delante de gente que está interesada es algo que se agradece. De no verse dos personas que se están cayendo de sueños y roncando. Además, porque roncando fastidian el mismo que está hablando. Es así. Nada, me han dado una tarea bastante difícil. Me dicen, haces un discurso de 5 minutos más o menos sobre la organización de la historia militar en las universidades europeas. Venga, vale, es un pelín un lío. Quiere decir, el único país que tiene institucionalizado la historia militar en la universidad ya no es Europa, que es Reino Unido, que es el único que tiene desde siempre una cátedra de historia militar en todas las universidades. Una vez hablando con un compañero italiano, pasando delante del antiguo Ministerio de la Armada en Roma, que ya le han mutado de nombre porque no se puede llamar Ministerio de la Guerra, porque si no, ya sabes, por el políticamente correcto te llegan los cócteles Molotov de los pacifistas. He dicho, fíjate, si ponemos una cátedra de historia de la Armada italiana, nos matan a hostias, y esto no es normal. Es tranquilamente normal tener una cátedra de historia de la Armada británica, que la tiene Nicholas Rogers, que es un catedrático de historia naval,
claramente que estudia la Armada Británica, las demás no es que le interese mucho, pero hace su deber, claramente. Digo simplemente una cosilla, por un lado. En Italia hay más de 200 profesores entre titulares y catedráticos de historia moderna. Los periodistas, los de contemporánea son más, pero estos son periodistas y no ellos son honestos. Solo 4 o 5 se dedican de estudio de historia militar. Quiere decir que es menos de un 2%, efectivamente, que no es nada. Ahora, un prestigioso editorial italiano privado, porque el ministerio no le ha dado ni un puto duro, porque cuando estas cosas se van adelante del ministerio y hay un psicólogo y un pedagogo que te dice, esta es historia militar, es un tarado mental, por favor, se le habla de violencia de género, es un tío interesante, hay que darle 50.000 euros para desarrollar la investigación. Vale, entonces la editorial privada quiere ser una historia militar de Italia, 4 tochos, desde los antiguos romanos hasta la conquista de Marte, más o menos. El problema que está encontrando la editorial, encontrar los catedráticos y los profesores universitarios que lo pueden hacer. Al final ha invitado gente que ha dicho, coño, yo estoy haciendo historia de la iglesia, de militares no sé nada, simplemente que alguno se venía a confesar cuando había matado a alguien en la guerra, pero además no sé nada. El problema es esto, que es un gran lío. Hay esto por motivos históricos, por motivos políticos. Yo creo que también el políticamente correcto hace daño a veces. Porque a veces hace entrar en la cabeza de una persona, y los periodistas son los peores, que pensar con la mentalidad del siglo XXI un acontecimiento del siglo XVIII o XVII o XVI no existe. Es otra mentalidad, completamente distinta. Cosa que algunas realidades se han enterado. En Alemania, por ejemplo, hay una gran florescencia de estudios de historia militar. Después de 1989, que cae el muro de Berlín, y también se pasa el momento que Alemania ha asumido su culpa y dice, ¿ma por qué borrar la historia militar que ha sido determinante en el papel del imperio alemán? No hablo del imperio alemán del Kaiser Guillermo II, pero de la antigua dinastía de los Austrias y tal, el imperio sacro romano, imperio germánico. Han dicho, ostras, sí, pero aquí estaban de guerra, un día sí y el otro también, y el único día que descansaban porque iban a matar afuera en otro continente, vale, entonces creo que la historia militar tiene importancia. ¿Cuáles son los proyectos para el futuro? Muchísimo falta de hacer. Una coordinación verdadera entre las universidades europeas no existe. Se ha visto y falta. Sería también interesante contar con el apoyo de la prensa o de algunos organismos de gran difusión. Quiero decir, el mercado editorial, la gente está interesada en la historia de la guerra. Se vende bien. Depende del país y algo así. Por ejemplo, en Italia, historia moderna de la guerra no vende. Pero si yo hago una historia de la antigua Roma y hablo de las batallas de la antigua Roma, y esto lo digo siempre, basta ir en cualquier librería de venta al detalle de cualquier ciudad europea y te enteras cuál es el interés de la gente. En Italia, estantería sobre las guerras de la antigua Roma está llena. Y de hecho, el único problema que no han tenido esto de la historia militar de Italia es encontrar catedráticos que hacen historia de la guerra en la antigüedad. Esto no hay problema. Edad media, más o menos. Por esto, sabes, Italia es el país de los 100.000 ciudades, 200.000 campaniles y 300.000 quitíos que se matan entre ellos porque el vecino es más gilipollas siempre. Ya está bien. Entonces, dado que Italia estaba dividida en una lucha entre ciudad y ciudad, que hace la historia militar de su propia ciudad, diciendo que mataba a lo de la ciudad vecina, vende. A uno de los primeros libros que me enseñó mi antiguo catedrático de historia medieval, que era un historiador militar, además, era Cremam, Cremona, Cremavit. ¿Cuándo Cremona quemó Crema? Bueno, explico. Cremona y Crema son dos pueblos, bueno, uno es capital de provincia, 80.000 habitantes, el otro es una ciudad de 20.000 que están a 10 kilómetros. Entre los dos, cuando hay el derbi de fútbol entre los dos equipos, pone la OTAN en el medio con los tanques. Para decir, claro, este libro, un éxito increíble en Cremona. Se lo compró hasta el niño, hasta la niñera que le enseña al niño. Mira cuando le hemos quemado vivos a este tío. ¿Sabes? Un éxito. Todo esto que hay que decirlo. Secundariamente, sería intervenir, antes de todo, con la prensa. Dar difusión a nuestras iniciativas y tener una buena relación, vinculación con las casas editoriales, que por ejemplo en el mundo anglosajón es muy evidente, ¿sabes?
compartecipan, ma non solo las editoriales universitarias, no pienso a Cambridge o Oxford o Harvard, ma simplemente editoriales comunes, como Routledge, que tiene una colección de historia militar. Claro, es más, porque interesa más al mundo inglés el 19, el 20 que el 18 sobre esto, pero se publica. Y con esto cierro porque me han dicho, habla solo 5 minutos por día, si no les aburres. Muy bien. Muchas gracias, David. Como siempre, aportas una alegría y un buen humor, que esto siempre es agradable, ¿no? Entonces, seguimos el criterio adoptado. Tenemos a Germán Segura, que es miembro del Archivo General Militar de Segovia y representante español del Comité de Archivos de la Comisión Internacional de Historia Militar. Es doctor por la UNED en Historia Moderna y autor de varias publicaciones especializadas en Historia Militar. Y todos esperamos su anunciado Atlas ilustrado de los tercios en Flandes. Su interés por la difusión de la historia militar le ha llevado a ser comisario en numerosas exposiciones, algunas de ellas de extraordinario impacto, como la itinerante sobre el Camino Español o la de Miguel de Cervantes, soldado de la Infantería Española. Nos hablará de las actividades de las Fuerzas Armadas en la difusión de la historia militar. Muchas gracias. Con permiso de vuestra excelencia. Adelante. Primero, en estos 10 minutillos, yo también hablo muy rápido como David, intentaré hablar inicialmente de los archivos, porque Francisco pues, ha apuntado una cosa muy importante, que es pues, el tema de la accesibilidad, el tema de las facilidades a los investigadores. Yo tengo que decir que en el archivo de Segovia, que somos el principal, el más antiguo del Ejército de Tierra, y dentro del Servicio Archivístico de Defensa también somos el más antiguo, es decir, ni siquiera de la Armada nos gana. Nosotros siempre sabemos que el filón de la historia está en los archivos, efectivamente. Y la política que llevamos desde hace mucho tiempo nosotros, también con la colaboración, lógicamente, del Instituto de Historia y Cultura Militar, que son realmente nuestros jefes, ¿no?, es divulgar de alguna manera, que la gente sepa realmente que ahí está la historia. Y tiene que venir a verla, y tiene que entrar y ver las diferentes líneas de investigación que hay allá. Y nosotros hemos hecho durante los últimos años, estos últimos 6, 7, 8 años, muchísima labor de trayendo trabajo de servicio, bueno, de trayendo no, haciendo todo a la vez, en un trabajo, yo siempre digo que es un trabajo épico y que habría que verlo desde dentro, realmente la labor se está realizando, de que cuando viene un grupo, por ejemplo, Lola ha venido muchas veces con grupos de la Complutense, pero nosotros tenemos siempre jornadas de puertas abiertas, sobre todo el Día Internacional de los Archivos, que viene mucha gente llamando desde muchos de Segovia, pero también desde fuera de Segovia. Entonces ellos ven el archivo y nosotros les incitamos, no les decimos lo que hay, para que entiendan la complejidad de lo que es la historia militar, que la historia militar o los documentos que tenemos en los archivos no todos son para hacer historia militar, porque cuando uno quiere analizar temas de expediente matrimonial, quién se casa con quién y por qué se casa, ver de dónde vienen las que se casan con estos, cómo funcionaba el sistema del Montepío, el tema de las pensiones, cómo funciona el tema del Consejo Supremo, de todos estos fondos judiciales que tenemos, riquísimos, muy desconocidos, con catalogaciones completamente analógicas que son de fichitas. Es decir, que es imposible, es que no podemos ahora mismo sacar una herramienta que por internet, como pasa en el Pares, pueda yo ahora ver lo que tengo arriba. Es muy difícil, porque nuestro archivo es un archivo que en este caso tiene 4 millones de expedientes, para que nos hagamos una idea, de los cuales están metidos en el ordenador 200.000. El resto es un vacío absoluto en el que nosotros nos movemos con la agilidad, porque conocemos cómo funciona el tema, pero es muy complejo. Hacemos, ya digo, mucha labor de divulgación. Gracias a eso nos van conociendo mucho más. Intentamos colaborar siempre que haya algún tipo de congreso de historia. Incluso participamos recientemente en un, bueno, no, que fue hace 2 años, en un congreso de la Asociación de Historia de la Construcción, en la cual le dijimos, vosotros sabéis que aquí en el archivo tenemos un montón de mapas y de cómo se construían las obras de todo el siglo XIX, con mapas muy complejos de los ingenieros y con instrucciones de hormigón, que les encanta el hormigón. Claro, empezaron a ver cosas ahí de hormigón y hay gente, hay unos locos del hormigón, igual que hay locos de historia militar, hay locos del hormigón, no lo sabían. Y todo lo del hormigón allí veían aquello y decían, esto es increíble, no tenéis esto, esta joya, digo, esto es un mapa de un muro. Pero decíamos, bueno, es curioso. Y recientemente también ha tenido una colaboración, el Instituto le pidieron colaborar con la Facultad de Arquitectura de la UNAM en México, y el general pues me designó para ir para allá, y ellos, era una universidad que estaba intentando recuperar el San Carlos de Perote, tienen una fortaleza que ha sido prisión hasta hace 10 años, y la intentan recuperar, y quisieron hacer un taller multidisciplinar con gente de la Facultad de Arquitectura, gente que se dedicaba a urbanismo, paisajismo, temas de historia del arte,
todos juntarlo para que ellos propusieran cosas y agradecieron muchísimo que viniera un militar que sabía de fortificación y que les decía, es que esto que se ha construido para algo. Porque un señor de la Facultad de Arquitectura puede entender, lógicamente, una obra, una bóveda de cañón, entiende que esto es un muro, si le llamas escarpa, pues dice, bueno, si le llamas escarpa, vale, esto es un muro con talud, vale, como le quieras llamar. Puede llegar a entenderlo, pero no entiende por qué se ha construido así, ni entiende por qué hay un Ornabeque, o por qué se llama Ornabeque, o si esto sirve para algo, o qué es un camino cubierto, no entiende nada. Entonces agradecieron muchísimo todas las explicaciones que se le dio. Aparte, a diferencia, cuando yo he ido a los congresos internacionales de historia militar con la CEISMI, representando los archivos, siempre en la reunión de archivos están llorando todos los países, es que en mi país no me dejan entrar, en los archivos militares, es que México es imposible, es que en Italia es imposible, los militares no quieren saber nada. Y digo, nosotros en España los archivos militares son totalmente accesibles por el ciudadano, que a lo mejor hay que explicarlo porque en España tampoco se sabe, completamente accesibles, que nosotros somos un archivo igual que el de Simancas o el de Indias. Los precios que tengo, lo que me pone la ley, sí que es cierto de que nosotros entre nosotros mismos discutimos, ¿y por qué no dejamos a la gente que haga la foto? Efectivamente, la foto. Pero claro, estamos ahí diciendo, a ver el escáner, ¿qué hacemos? Y luego, ¿qué hacemos con esa foto? Y luego esa foto la podemos reciclar, no la reciclamos. Eso ya son aspectos técnicos de los directores técnicos que tienen que decidir si eso vale o no vale. Por ahora en el archivo optamos porque lo hacemos nosotros, porque no queremos que manipulen mucho los mapas y tal. Pero sí que es cierto que si existe al final la demanda, pues es probable que al final se acabe haciendo como todo lo que sea facilitar. Yo creo que el instituto está abierto. Si ellos ven que efectivamente hay una gran demanda y que la gente necesita ellos mismos autoescanearse y llevan unos aparatos de alguna manera y eso luego puede revertir en nuestro propio beneficio, yo creo que todos son facilidades. Con el tema de archivos, no voy a meter más, pero sí que es cierto que yo creo que tenemos la gran suerte de que en España todos nuestros archivos están libres de acceso a cualquier persona. Hay una sujeción de algunos documentos a la ley, pero es por preservar a una persona, ¿no? A mí me preguntan, es que luego nos llaman efectivamente fascistas, es que ustedes están protegiendo a fascistas. No está diciendo. Este señor tenía 25 años cuando hizo la guerra. A lo mejor el señor no ha muerto y está vivo. El señor está vivo. Yo no puedo darle el expediente de un señor que está vivo. Porque yo he leído muchos expedientes y hay expedientes que ponen cosas un poquito que a lo mejor no quiere que se sepa. Entonces yo tengo que proteger inicialmente al ciudadano de la cual es la documentación. Y luego, cuando el hombre ha muerto, quedan 25 años que son familiares de primer grado. Si usted quiere ver la hoja de este señor, pídasela a la familia y yo se la mando si no tengo ningún problema. Es decir, no es un problema de accesibilidad porque no, es que los militares están guardando la hoja de servicio. No, se está guardando porque el hombre está vivo. Eso con el tema de los archivos. Luego, por terminar rápidamente el tema de lo que se me pregunta, o el título que se me ha puesto de esta pequeña intervención, de las actividades de las Fuerzas Armadas, sí que es cierto que yo he tenido la gran suerte de ser de alguna manera un agente cultural dentro de cuando estaba en la Subdirección de Patrimonio Histórico Artístico, en Defensa, y luego en el Instituto Histórico Cultural Militar, pues sí que se me han encomendado muchas actuaciones, sobre todo exposiciones, pero también participación en congresos. Con respecto a los congresos, sí que es cierto que el mundo de la historia militar goza de buena salud desde el punto de vista de congresos. Yo creo que hay muchas universidades que sí que tienen siempre congresos en los que hay cabida la historia militar, pero en el fondo no deja de ser un mundo muy especializado. Y yo siempre, aunque yo soy también doctor en historia y podría especializarme en cualquier campo y ser ser un señor que solo habla de esto, yo creo que la gran falla o el gran problema que tenemos en España es el tema de la gran divulgación. También es cierto que, igual que los historiadores, los especialistas, pues quieren saber historia militar y hay un mercado para historia militar, hay mucha gente de la calle que le gusta una recreación histórica, que le gusta una exposición sencilla, que llega allí y ve 4 cosas que le han colgado de Cervantes, como yo lo he visto en el Camino Español. Fue una exposición que se hizo en Madrid, en Breda, en Estrasburgo. En Estrasburgo la gente entraba a mansalvas a ver la exposición porque había 4 picas allá, 4 cosas, con un discurso relativamente sencillo para todos los públicos, con recreadores que le gustaban ver un señor disfrazado allí, disfrazado no, que a ellos no les gusta, haciendo de los tercios, como le llamáis a los recreadores, están recreando una época. Está muy bien y eso le gusta y al final acaban enganchando y la gente pide más ese tipo de cosas porque no tiene ni idea de qué eran los tercios, de qué era el Camino Español, pero ¿quién es Cervantes? Bueno, eso ya es muy duro, ¿no? Pero Cervantes estuvo en Argel y Cervantes fue soldado de los tercios o no de los tercios. ¿Qué es un tercio? ¿Qué es un mosquetero? ¿Qué es un arcabucero? La gente quiere eso, que es un nivel muy básico que también revistas como Desperta Ferro, lógicamente, van al gran público y ayudan. Es decir, que existe realmente un gran mercado. Yo, por terminar, solamente después de tantos años, 10 años expresamente he estado trabajando en estas cosas, 10 años.
Con respecto al tema de la difusión de la historia militar, yo creo que hay que está bien seguir trabajando en la universidad, está claro, que tener especialistas, ojalá hubiera una cátedra algún día, la Complutense está haciendo muchos esfuerzos y está siendo un referente para otras muchas universidades, pero también no hay que olvidar el gran público. El gran público. Hay que intentar hacer actividades también para que la ciudadanía, pues también de alguna manera, conozca nuestra historia militar, de las cuales ya saben que nosotros estamos muy complejados genéricamente, pero es por desconocimiento, porque nuestra historia épica ya la querría comprar directamente cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo la querría comprar automáticamente y nosotros seguramente la venderíamos. Probablemente la venderíamos o la cambiaríamos. Con respecto a eso, solamente divulgación, ahí hay un gran mercado. Después, me gustaron mucho las actividades dirigidas al profesorado de secundaria, qué cosa más curiosa. Muy exitosas. En Bailén tuve la ocasión de un fin de semana encerrarme yo y otros historiadores militares con los profesores de secundaria que le habían pagado lógicamente el alojamiento y le contaban los créditos de profesorado, pero estuvieron allí como metidos en una secta, estuvimos todos hablando de historia militar y es fundamental porque si un profesor de ciencias sociales le convenzo y luego va a ir al colegio y va a contarle algo que no es malo, pues va muy bien. Entonces, para mí, yo veía que era el filón. Si atacamos aquí y esta gente la convencemos, vamos a sacar éxito. Lo hemos intentado, lo hicimos en Andalucía, Galicia, son actividades que costaban dinero porque había que movilizar al profesorado, había que dar créditos y al final se fueron apagando, pero es un colectivo que hay que atacar más. Y luego lo único, muchas veces yo siempre digo que la ilusión y la dedicación suplen la falta de medios. No hace falta hacer una exposición que valga 300.000 euros. Yo he hecho exposiciones, no quiero decir los precios porque son ridículos y me da vergüenza. Pero una exposición como la del Camino Español, que dio la vuelta a Europa, valió 40.000 euros. Y estuvo en 5 ciudades, durante meses. ¿Y cómo se hizo eso? Pues con dedicación. Es cierto que la gente que fue para allá pues casi se divorcian y otras cosas, y otros dicen, tú eres tonto. Sí, ya lo sé, lo tengo asumido, que soy tonto, pero bueno, por lo menos es un esfuerzo que se hacía por el bien de la historia militar. Y con esto ya termino, luego en el debate si hay muy bien. Más, pues. Bueno, pues sí, rápidamente pasamos. Elena Martínez Oyarzábal tiene un conocimiento y una responsabilidad muy destacada en lo que ella misma ha escrito en un artículo reciente, la conservación de la memoria histórica, de la memoria militar, perdón. Es licenciada en Historia de Arte, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Traducción en inglés. Pertenece al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Su trayectoria profesional se ha desarrollado como bibliotecaria en la Biblioteca Nacional. Actualmente es jefa de la Unidad de Estudios y Promoción en Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa y desde su puesto en el Ministerio de Defensa ha participado en la edición de textos clásicos de la literatura militar. Pertenece a la Comisión Española de Historia Militar, junto con Enrique, y nos va a hablar de las publicaciones en defensa, 30 años difundiendo historia militar. No sé si me va a dar tiempo a todo lo que... Bueno, es presentarlo solo, luego tenemos un debate. Pero bueno, en primer lugar quiero agradecer a todo el mundo su presencia y su interés en este seminario que yo creo que nos va a aportar a todos los que estamos tomando parte pues una visión desde diferentes puntos de vista, públicos, privados, dentro de nuestro país, fuera de él. Y también pues, sacaremos unas conclusiones acerca de cómo tenemos que afrontar el futuro. De manera especial quiero agradeceros a los organizadores el haber dado la oportunidad a la Subdirección General para exponer brevemente la labor que hemos realizado en estos 30 años, que bueno, la idea esta del título es porque este año en la Feria del Libro hicimos como un repaso de los 30 años y yo los he querido pues, acercar a lo que ha sido los 30 años en la historia militar. Lo que no sé es, ya os digo, si me dará tiempo a ello. En primer lugar, me voy a referir a tu pregunta, cómo se podría mejorar la integración de la investigación en la difusión de historia militar. Y lo primero sería decir que creo que todos los que estáis aquí estaréis de acuerdo en que las publicaciones de defensa han sido durante mucho tiempo un vehículo casi el único, tampoco quiero ponerme, de difusión de los trabajos de investigación en historia militar elaborados o bien en los institutos de historia y cultura de los diferentes ejércitos, como de investigadores procedentes de la universidad y de otros ámbitos, que también hay mucha gente aficionada y que tiene su rigor y algo que decir en este tema.
Asimismo, desde este organismo, que si nos da tiempo lo veremos, pues se ha promovido también la publicación de varios tipos de obra. A mí me parece muy interesante las fuentes historiográficas, la recopilación de fuentes documentales, bibliográficas, cartográficas y fotográficas incluso, que de todos estos años ha publicado el Ministerio de Defensa y que por el tiempo no voy a poder mencionar. También, y que he hablado con alguno antes de entrar, la reedición de los clásicos, una obra que yo creo que ha sido única y que me parece que son 40, lo tengo por algún sitio, 40 y tantos publicaciones ya hechas y que han reeditado obras desde la antigüedad clásica, Eneas, Vegecio, etcétera, pasando por el siglo de oro de la tratadística y luego más adelante, pues siglo XVIII-XIX, hasta algunos de los que hemos oído hablar, por los clásicos Clausewitz, Mahan, Duet y el famoso Sun Tzu, que también está en nuestro catálogo desde siempre. Todas estas obras pues no se habían podido publicar si no hubiera sido por nosotros, yo creo. Al mismo tiempo también hemos dado la oportunidad al mundo de la investigación universitaria con la colección de tesis doctorales, que también tenemos unas 60 obras y muchas, aunque está abierto a todas las publicaciones que tengan que ver con algo del departamento, desde las científicas, humanísticas, derecho, psicología, etcétera, pero muchas de ellas son de historia militar. Todo esto, en esos momentos, como no ha habido mucho interés en la historia militar, pues era una cosa muy restringida a las publicaciones de defensa, pero últimamente, como hemos visto aquí, pues ha consolidado en los ámbitos académicos un interés por esta disciplina, y este cambio de mentalidad ha supuesto que muchas editoriales comerciales que antes no se decantaban por editar estas obras, pues las están editando. A esto se ha venido a unir la drástica reducción del presupuesto para nosotros de las publicaciones por la administración, que ha supuesto, si no la mitad, la tercera parte del presupuesto que hemos tenido otros años. Al mismo tiempo, las tecnologías que se han aplicado al mundo editorial, todo ello ha traído una renovación en la manera nuestra de enfocar nuestro trabajo y hemos dedicado más a la labor de difusión. Una labor que dentro de las administraciones públicas pues siempre ha sido el caballo de batalla. Todos incluso antes de entrar aquí lo hemos hablado. Es difícil vender nuestro producto, nos cuesta mucho, las distribuidoras no les interesa por los trámites, sobre todo administrativos, no porque no vayan a venderlos, sino porque hay muchas trabas, es muy complicado. Y entonces hemos tenido que buscar otros métodos para difundir las publicaciones. Voy a comentar un poco estos proyectos que se han llevado a cabo en los últimos años. Uno de ellos es una renovación del catálogo de publicaciones, que no solo es ya una lista de libros uno detrás de otro, sino que ya tiene otras funcionalidades, que hemos ido detrás de lo que es el mercado, pero bueno, ahí estamos. Tenemos la posibilidad de compra online, tenemos la posibilidad de descarga de los libros electrónicos, de compra de los libros electrónicos, y muchas de nuestras obras pues se pueden descargar gratuitamente, aquellas que no tienen derechos de autor, pues, obras colectivas y demás. Otro proyecto que se puso en marcha ya hace unos años, pero que bueno, poco a poco estamos viendo sus resultados, es una aplicación que es para las revistas, aunque comprende muchas más revistas, pero ahí están las tres más principales de historia, que es la revista de Historia Militar, que edita este instituto, la revista de Historia Naval y Aeroplano, que edita el Ejército del Aire. Esta aplicación es accesible desde cualquier dispositivo móvil y permite descargar de forma gratuita cualquier revista. No quiero tampoco ponerme a hablar mucho de números, pero por curiosidad tenemos a día 19 del 9,
pues 24.024 descargas desde el año 2014 que se puso en funcionamiento y desde más de 80 países. O sea que eso, ahí es donde encontramos nosotros nuestra posibilidad de llegar a más sitios. Otra sería con la publicación de libros electrónicos, aunque todo el mundo quiere su libro en papel y bueno, es una lucha que es muy difícil, pues hemos hecho una especie de y publicamos los libros electrónicos, que para nosotros es un coste mucho menor, con la posibilidad de impresión bajo demanda a un precio que solo cubre el coste de la impresión, con lo cual podemos llegar al que se lo quiera descargar desde cualquier parte y aquel que lo quiera tener en papel pues puede encargarlo y pagar el coste de su libro. Otro reto sería, otra actividad de difusión que estamos realizando es una cuenta en Twitter que se suma a todas las cuentas que tiene el Ministerio de Defensa, desde la del Instituto, los diferentes institutos, la Armada, el órgano central, pero que la hemos lanzado pues para ir poniendo nuestras novedades. Vemos que tiene cierta repercusión, porque aunque no nos fijamos mucho en esto del retuiteo y el me gusta y demás, sino que vamos a mirar pues toda la interacción que Twitter sí que nos permite comprobar qué repercusión tiene, ¿no? Aunque no se haga un retweet, aunque no se ponga un me gusta y demás, hay desde alguna cosa con 15.000 interacciones que llaman, que eso nos parece pues mucho más importante. Entonces, el Twitter en ese sentido nos está sirviendo, aunque dado que no tenemos personal, pues nos resulta un poco complicado tener que ir todos los días a ir mirando. Esto sería un poco la labor que estamos llevando y cómo estamos intentando, aparte de con presentaciones de libros, con hacer pues, exposiciones de algunos de nuestros libros. Ya ahí ya estoy saliéndome un poco de lo que es la historia militar, pero bueno, la manera de que nuestras publicaciones, en cualquier evento de estos que hacemos, aunque el libro no sea de historia militar, pero bueno, estamos ahí, hablamos de nuestros libros, hacemos catálogos, etcétera, etcétera. Creo que con esto un poco he dado una visión un poco rápida, pero bueno, podemos luego continuar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, los organizadores, cuando nos planteamos esto, consideramos que tenían que estar las Fuerzas Armadas, obviamente, tenían que estar los académicos que están produciendo, pero también tendría que estar la sociedad civil, el cliente, ¿no? El que mueve, el que conoce, el que sabe lo que se está demandando. Entonces pensamos que alguna editorial o alguien señalado en esta demanda tenía que estar. Entonces esta fue la idea de invitar al director de Despertaferro, Javier Gómez, que es también licenciado en Historia por la Complutense, cofundador de esta editorial especializada en historia militar, porque no todo puede ser, como dice el grito de guerra de Istocán, esto no es Esparta. Entonces hay mundos aquí y queríamos que oír otras voces, ¿no? Entonces me parece que por la parte de Javier Gómez puede ser también algo muy interesante, ¿no? Además, Javier Gómez en sus ratos libres es un famoso y conocido miniaturista y jugador de Warhammer, y esto también le da un valor añadido a lo que nos va a contar. Entonces, su título, La alta divulgación de la historia y el éxito de ventas. Con lo cual, bueno, oigamos la otra parte. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a los organizadores por habernos invitado, por haber tenido este detalle también en este compromiso que figura en el propio nombre del Congreso, renovar y difundir la historia militar. Yo creo que difundir es la parte que nos toca a nosotros, renovar sería demasiado pretencioso, pero en cuanto a la difusión sí que tenemos mucho que decir, y muchas gracias también al General de la Fuente por tener la amabilidad de alojarnos aquí a todos. Para quien no conozca Despertaferro, el encargo de Rafael ha sido muy sencillo, habla de lo tuyo, yo he venido a hablar de lo mío. Lo mío que es una empresa, un modelo de publicación de historia militar, un modelo de publicación especializado para un público ya versado en historia militar, que se separa bastante de las revistas generalistas. Las revistas generalistas de historia es evidente que hay un interés por la historia, lo hablábamos al principio. Mi ponencia creo que se titula algo así como
la difusión de la historia militar y el éxito de ventas, Dios te oiga. No comparto tu apasionado entusiasmo por optimismo, por el encaje que tiene la historia militar en la sociedad. Sí que es cierto que es cada vez más popular, no creo que a cuotas como las que tú comentas, pero bueno. Pero sí que es cierto que las revistas generalistas de historia se acercan a la historia militar con cada vez más frecuencia. Muchos de los temas que tratan son de historia militar, pero los tratan siempre de forma deslavazada, de forma un tanto inconexa y sobre todo de forma muy ligera. Siempre hablo de revistas generalistas de historia, no hablo de revistas especializadas como la revista de historia militar y demás. Me estoy refiriendo pues, a las revistas comerciales, ya sea La Aventura de la Historia, Historia de Vida, National Geographic, que son revistas, no digo que sean malos productos, ni muchísimo menos, cumplen su función social y la cumplen muy bien, pero sí que es cierto que había un hueco en el mercado que nosotros como historiadores echábamos en falta, como historiadores apasionados por la historia militar. Despertazar lo fundamos otros dos compañeros y yo, Alberto Pérez, Carlos de la Rocha y yo, los tres historiadores, y sobre todo, como decía, entusiastas por la historia militar. Y echamos en falta un producto que cubriera esas necesidades que teníamos por un producto de alta divulgación, que es lo que estamos buscando, que conectara también el mundo de la academia, que conectara el mundo de los autores profesionales, de los historiadores, pero no solo los historiadores, sino también de los militares que se dedican a hacer historia militar, que son muchos y buenos, y sí que percibíamos que había una desconexión entre este mundo académico y entre este mundo del ejército también en cuanto a producir historia militar con la sociedad. Y es algo que nos interesaba mucho y básicamente lo que hicimos fue la revista que como compradores nos gustaría encontrar en el kiosco y que no encontrábamos. Y por tanto en 2010, como decía antes Rafael, en plena crisis, decidimos hacer una revista que se llamó Despertaferro, apelando al grito de guerra de los almogávares, que nos parecía algo muy hispánico y muy evidentemente militar. Una revista especializada no solo en historia política y militar, sino también en historia política y militar de la antigüedad y la Edad Media. O sea, ya no era, si la historia de por sí es un nicho, eso ya era un subnicho. ¿Cuál es el concepto de esta revista? ¿O cuál era el concepto de esta revista que se ha mantenido a lo largo del tiempo? Hacer una revista que cada número fuera monográfico, es decir, todos los artículos que se encuentran en ese número tienen que ver con el tema de la portada. El último número que vamos a publicar, se lo he presentado a algunos ponentes de esta mesa, es sobre la batalla de Pavía. Todos los artículos de ese número versan sobre la batalla de Pavía, sobre los ejércitos enfrentados, sobre las diferentes fases de la batalla, sobre las consecuencias de Pavía, evidentemente, en cuanto a cómo cambia el concepto de la guerra a partir de Pavía, incluso hablando del cautiverio de Francisco I y demás. Es decir, tratar el tema de portada con muchísima profundidad, no simplemente dar un par de pinceladas sobre la batalla, si los arcabuceros españoles, lo que todo el mundo sabe, lo que ya viene en Wikipedia, eso realmente vale para poco, porque esa información ya está en cualquier parte. ¿Y quién va a escribir esos artículos? Que es la segunda parte. La primera parte hablamos de esta conceptualización de la revista para analizar los temas con mucha profundidad, lo cual también supone un riesgo, ojo, porque nosotros tratamos temas de lo más diversos, temas populares o mainstream, que se puede decir ahora, como puede ser Pavía, pero temas también mucho más de nicho, como puede ser un número reciente dedicado a la guerra ruso-japonesa, que por cierto ha funcionado muy bien en cuanto a ventas, lo cual nos ha sorprendido, teníamos el pálpito, pero bueno, quiero decir que el interés del público español es muy amplio por lo de la temática militar, no solo por temas españoles, sino solo por lo que ya conoce, sino que tiene una avidez por conocer cosas nuevas. ¿Y a quién encargamos estos artículos? No somos una revista hecha por periodistas, como sí que hay otras revistas hechas por periodistas, revistas de historia me refiero, sino que somos historiadores. Por tanto, esos artículos siempre se los encargamos a los máximos especialistas que haya en el mundo. En el caso de Pavía, contamos con grandes autores españoles, algunos por aquí presentes, pero también contamos con alguna eminencia italiana, también aquí presente, y algún profesor francés. Hemos llegado a hacer números de la batalla de Lepanto, en la que hemos contado con autores italianos, por supuesto, Alessandro Barbero, bastante famoso, y con la versión de la batalla desde el punto de vista cristiano, escrita por autores españoles, y desde el punto de vista otomano, escrito por un profesor turco. Hemos hecho un artículo del sitio de Constantinopla en 1453, hecho también por un autor turco que da el punto de vista contrario, el punto de vista otomano. Ese es nuestro reto también. Hemos colaborado, hablaba antes Rafael, del mapa de autores que tenemos en nuestra página web. Hemos colaborado con autores desde, bueno, evidentemente España, toda Europa, hasta Rusia, Japón, México. Hemos colaborado con bastantes autores mexicanos, Australia, Irán,
En fin, siempre especialistas, los máximos especialistas mundiales en los temas en cuestión. Esto para nosotros supone un trabajo añadido, siempre es mucho más fácil contactar con autores españoles o contactar con redactores para que escriban estos artículos, pero poder trabajar con estos máximos especialistas da un salto de calidad al producto que es indudable. Esto supone, evidentemente, un esfuerzo considerable, tener que contactar con esos autores, que no siempre es fácil, pagar por las colaboraciones, porque pagamos por las colaboraciones, y tener que traducir esos artículos. A veces desde idiomas que podemos traducirlos nosotros mismos, otras desde, en fin, hemos tenido que traducir del checo, del turco y de idiomas, del ruso, por supuesto, y bueno, eso supone un esfuerzo tanto personal, profesional como económico añadido, pero en fin, creo que a la vista está, merece la pena. Estamos hablando de revistas que analizan los temas en mucha profundidad, artículos escritos por profesionales provenientes del mundo académico o no del mundo académico, pero historiadores profesionales, máximas autoridades, militares, etc. Pero no nos quedamos ahí, queremos dar una vuelta de tuerca al producto que hacemos. Y esta vuelta de tuerca viene por el aparato gráfico que nosotros incluimos en el producto. Una de las señas de identidad, o quizá dos de las señas de identidad más claras de Despertar en este caso, son las ilustraciones. Normalmente vengo acompañado de un PowerPoint para proyectar algunos ejemplos, en este caso no lo tenemos, pero bueno, ilustraciones históricas que no solo ilustraciones hechas por ilustradores actuales, quiero decir, no recurrimos, además de recurrir a imagen de época, por supuesto, y a cuadros, a material arqueológico y demás, recreamos nuestras propias ilustraciones porque permite, una imagen vale más que 1000 palabras, permite hacerse una idea, permite transmitir un conocimiento muy profundo a través de la imagen. ¿Por qué? Porque nuestras ilustraciones trascienden el ámbito estético, evidentemente, nuestra ilustración es muy agradable y demás, son ilustraciones artísticamente muy ricas, pero detrás hay una capa de documentación, un trabajo del historiador, unos dosieres de documentación que nosotros le trasladamos a los artistas que son sumamente ricos, y es conocimiento que a través de esa imagen estamos trasladando a nuestros lectores y que es mucho más directo y mucho más efectivo que un conocimiento trasladado a través del texto. Y también la cartografía histórica. Las publicaciones de historia, hablamos antes del Atlas de las guerras de Flandes, he escuchado por ahí, no lo conocía y estoy ansioso por conocerlo porque soy un fanático de los mapas, y es una de las señas de identidad también de Despertar, la cartografía histórica hecha in-house, hecha por nosotros mismos, que bueno, en fin, es un trabajo ingente, pero que yo creo que en cualquier publicación de historia no es que es importante, es que es imprescindible, y más si estamos hablando de historia militar. Tenemos que hablar de mapas estratégicos, mapas operacionales, mapas tácticos, en fin, una playa de material cartográfico que, como decía, es imprescindible. Desarrollar este concepto nosotros empezamos en 2010 con esta revista de historia militar de la Antigüedad y la Edad Media, con una tirada que en ese momento me parecía, en fin, imposible, pero hoy me parece ridícula, de 2000 ejemplares y con una distribución muy limitada. Actualmente se ha demostrado como un proyecto de éxito, un proyecto viable, y actualmente tenemos 4 cabeceras bimestrales, es decir, de 6 revistas al año por cabecera, con un total de 24 revistas. Este año hemos sacado también 3 números especiales, este año vamos a publicar en total 27 números de revistas. De estas 4 cabeceras que, como decía, a la de antiguo y medieval se ha sumado una cabecera de historia moderna, en la que cubrimos siglos XVI, XVII y XVIII, y haciendo un poquito de trampas también XIX. Tenemos una cabecera de historia contemporánea que cubre siglo XX y XXI. Tenemos aquí a Javier Belamendi, que es su director. Tenemos otra cabecera de arqueología e historia, que nos separamos un poquito de la historia militar para tratar otros temas, pero con el mismo concepto de números monográficos. Y estos especiales en los que analizamos con más profundidad todavía distintos temas, como una serie que tenemos dedicada a los tercios de Flandes, a los tercios españoles, mejor dicho, que dedicamos un número a los tercios en el siglo XVI, otro número a los tercios en el siglo XVII. Hay aquí varios presentes que han participado en estos números. Otro número a los tercios en el norte de África, otro número a los ejércitos de la monarquía en América, y el año que viene, lo puedo desvelar ya, aunque todavía no está anunciado, dedicaremos un número a los ejércitos de la monarquía en Asia, que es un tema sumamente desconocido. Mucha gente me ha dicho, esto es imposible, no lo vais a poder hacer. Me lo han dicho muchas veces y lo hemos conseguido, así que en este caso espero que también lo consigamos. Y en estas series especiales, el año que viene empezaremos también una serie
dentro de la colección de especiales dedicado a la Armada Española, con un número en la que está, serie en la que está colaborando, asesorándonos y ayudándonos mucho el Rafael Torres, empezando por un número dedicado a la Armada Española en el siglo XVI en el Mediterráneo. Es un tema bastante específico en el que analizaremos muchos artículos pues, de todo tipo. Y le seguirán otras serie de números, siglo XVI en el Atlántico y demás. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Estamos hablando de una revista muy especializada en la que colaboran siempre profesionales y que tiene la misión clara de convertirse en una cadena de transmisión entre el mundo académico, el mundo de los historiadores profesionales y la sociedad. Decíamos antes que de un proyecto, de un germen muy pequeño, de una revista muy especializada de historia antigua con 2.000 ejemplares, actualmente tenemos 4 cabeceras con tiradas que rozan los 12.000 ejemplares por cabecera. Estamos hablando de un proyecto ya muy serio. Si inicialmente empezamos este proyecto 3 socios, 3 historiadores con mucho entusiasmo, pero con pocos recursos, compaginándolo con nuestros otros trabajos, y todo hay que decirlo, hablabais antes de las subvenciones públicas, con cero ayuda pública y 0 ayuda privada. Actualmente, Despertaferro es un proyecto que no solo se ha demostrado como un proyecto de autoempleo viable, porque actualmente los 3 socios nos dedicamos a esto en cuerpo y alma, sino que la plantilla de Despertaferro consta de 15 personas actualmente a jornada completa y decenas de colaboradores externos. Quiero decir que con esto no solo se demuestra que es un proyecto que funciona, sino que estamos creando empleo y creando empleo entre historiadores. Es algo que me llena de orgullo y satisfacción, porque no es fácil. De los 15 que conformamos la plantilla, bueno, al menos 11 somos historiadores y otros como si lo fueran. O sea, que en ese sentido es algo fantástico. No nos vamos a hacer ricos con esto de la historia, eso ya lo saben todos ustedes, pero poder vivir de lo que nos apasiona es un regalo que, en fin. Y dicho esto, también estamos devolviendo a la universidad, al mundo universitario, un poquito, al menos un poquito, de lo mucho que nos ha dado tanto nuestra formación académica como ahora en este entusiasmo con el que también nos ha acogido el mundo universitario. Y de hecho, bueno, hemos hecho muchas colaboraciones en la universidad, pues en fin, muchas conferencias, participar en congresos. Uno que me hizo especial ilusión, unas jornadas de talleres profesionales que se celebraron en la Universidad Complutense hace unos años, que me invitaron para poder hablar ante los alumnos, ¿no? En una circunstancia, en un contexto tan difícil económico en el que vivimos actualmente, en el que las salidas profesionales, y cuando estudiaba yo historia, me licencié allá por el año 2000, ya ha llovido bastante, me decían, tú no estudias historia, que esto no hay salidas, estudia derecho, estudia otra cosa que haya salidas. Bueno, yo siempre le digo a los estudiantes de historia, como ahora no trabajo de nada, estudia historia, eso es lo que os gusta y ya está, ¿qué más da? Entonces, es interesante, a mí me hizo mucha ilusión que nos utilizaran como ejemplo de salida profesional en el ámbito privado. Claro, siempre se habla de opositar, bueno, voy a ser profesor secundario, voy a intentar medrar en la universidad, lo cual es algo, en fin, que les voy a contar a ustedes. O voy a dedicarme a, en fin, sector público siempre, pues bueno, que pongan el contrapunto de cómo se puede, siendo historiador y sin tener que prostituir tu formación académica como historiador, labrarte un porvenir en el ámbito privado. Y bueno, aparte de esos congresos, charlas y demás, bueno, yo, señor más lejos, desde hace 2 años estoy colaborando con la profesora Magdalena de Pazis Picorrales, que bueno, está dirigiendo, si no me equivoco, la cátedra de Historia Militar en estos momentos de la Complutense, impartiendo prácticas en sus asignaturas en la universidad. Y también estamos impartiendo desde hace unos años, el año pasado nos hemos dado una pausa, pero vamos a retomarlo este año, en el máster interuniversitario del mundo antiguo que imparte entre la Autónoma y la Complutense. Estamos impartiendo un módulo de edición, un módulo que son 6-8 clases, que además es uno de los mejor valorados por los alumnos. Quiero decir que también estamos bastante involucrados en el mundo universitario. Lo cual quiere decir que ciertamente en el mundo universitario hay interés por la historia militar. Y bueno, con esto nada más simplemente añadir que nuestro desarrollo como editorial no se ha limitado exclusivamente a las revistas, sino que también hemos podido derivarnos hacia los libros. El año pasado llegamos a publicar 8 libros, este año creo que vamos a publicar un total de 17-18, y bueno, tanto publicando novedades en muchas ocasiones traduciendo autores internacionales, hablamos de lo
bueno, lo lamentable de la situación de no poder publicar autores españoles, tener que recurrir a obras internacionales, en este caso son obras evidentemente excelentes, pero también empezando a publicar autores nacionales, buenos trabajos que se están escribiendo en España, trabajos originales, y que bueno, en fin, estamos realizando también una labor editorial, yo creo que ingente, y que espero que en esos años dé sus frutos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes de la pausa, porque el general se tiene que ir ahora mismo, va a decirnos unas palabras. Muy brevemente, bueno, uno llega aquí, yo soy un lego y entonces soy atrevido. Muchas gracias por las lecciones recibidas, yo por lo menos las doy por recibidas de todos. Es una suerte. Yo tengo la suerte de ser el director de una mina de oro. Estamos sentados encima de una mina de oro. Cada vez que viene un investigador y abre cualquiera de los legajos, es emocionante ver cómo se emociona. Es decir, que lo primero que quiero decir es, existen. Tenemos 90 kilómetros lineales de archivo y solamente tenemos descritos menos del 30%. Agradezco al profesor que ha estado, el profesor Andújar, hablando de la investigación básica y tan fenomenal, los archivos. Ese es el esfuerzo principal de este instituto. Es verdad que tenemos un museo del ejército, tenemos 35.000 voces en el museo del ejército, pero de las 99.000 que tenemos registradas en el ejército, porque tenemos más museos. Es un buque insignia, muy visible, para curiosos, magnífico, para investigadores también. ¿Que tenemos bibliotecas? 1.300.000 libros, muy bien, fenomenal. Para investigadores es bueno. Pero, señores, insistimos, la investigación básica, los archivos, Capitán Segura lo sabe bien, porque todos son historiadores, todos los que están allí encerrados en Segovia, en el Alcázar, como antigua prisión de Estado, son todos doctores en historia, es fundamental. Y el esfuerzo que hacen estos señores en los archivos no es por agradar, es porque lo están viviendo. Y cuando llegan ustedes o llega alguien y me dice después, qué suerte tiene usted, porque qué gente más fenomenal, el capitán Pacheco, me están hablando de compañeros que están haciendo el do, el re y el mi a precio ridículo, porque lo que están es enamorados, están ilusionados con lo que están manejando. Nosotros en el instituto somos unos ilusos, estamos ilusionados. Créanme que es un lujo tener a tantos compañeros que están mal de la cabeza. Llamarían frikis. Archivos, bibliotecas y museos. Pero allí está escondido, porque el subdirector de todo esto está aquí delante, el general Colas. Pero allí atrás, vigilándonos, está el subdirector de estudios históricos, la profesora Herrero, que está aquí delante. A muchos de ustedes lo conocen, porque la relación con la universidad, todo lo que estamos esperando de gente que yo llamo cariñosamente, insultantemente jóvenes, porque me verán que yo soy un niño. O sea, estoy hablando de aquellos que son todavía mucho más esponjas que yo. Están canalizados a través de la Subdirección de Estudios Históricos. Y es importante que sepan que estamos ansiosos y que estamos introduciendo algo de tecnología, porque la tecnología nos va a ayudar. Y que ese es nuestro objetivo. Y que sepan que estamos muy contentos de verlos aquí y mucho más de reverles cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijimos, tenemos 15 minutos de descanso y luego una ronda ya de debates, y es por no alargar más, pero 15 minutos. La hora más importante de los congresos, la de la caña. ¡A la caña! A la caña. Es genial.